Un hallazgo arqueológico en Jerusalén podría confirmar uno de los relatos más importantes de toda la Biblia, y acaba de salir a la luz. Bajo el sol de la Ciudad Santa, la reconocida arqueóloga Eilat Mazar se detiene frente a unas piedras antiguas, recién descubiertas. En lugar de buscar en mapas o consultar viejos catálogos, abre directamente las páginas de las Sagradas Escrituras. Lo que vio en ese momento parecía coincidir de forma asombrosa con la época del rey David y con el reinado de su hijo Salomón. Hoy te mostraré qué encontró y por qué este descubrimiento podría cambiar para siempre lo que creíamos saber sobre la historia bíblica. En medio de las colinas desgastadas por el tiempo de Jerusalén, donde la tierra guarda secretos que parecen no querer ser contados, algo decidió romper un silencio de miles de años. Durante generaciones, exploradores y estudiosos siguieron la pista de una leyenda, la tumba perdida de Salomón. Ahora, un hallazgo sin precedentes ha surgido del polvo y la piedra. Sin embargo, la gran pregunta permanece. ¿Estamos frente al verdadero lugar de descanso del legendario rey o ante un espejismo creado por la erosión y la historia? Muchos no lo saben, pero el contexto de este descubrimiento es tan intrigante que parece sacado de un relato épico. La búsqueda de la tumba de Salomón ha estado marcada por fraudes, pistas falsas y hallazgos incompletos que mantuvieron a la comunidad científica en constante debate. Cada vez que alguien afirmaba estar cerca de la respuesta, nuevas capas de misterio se sumaban a la historia, como si el pasado mismo se negara a ser descifrado por completo. Antes de que esta historia se pierda otra vez bajo el peso del olvido, hay algo fundamental que entender. Salomón no es solo un personaje bíblico, sino uno de los mayores enigmas de la historia antigua. Las Escrituras lo describen con afirmaciones tan asombrosas que, por siglos, los historiadores las consideraron leyendas imposibles. Y sin embargo, el tiempo y los hallazgos arqueológicos parecen estar dando un giro inesperado a esa percepción. Durante siglos, las crónicas sobre Salomón fueron vistas como cuentos exagerados, hasta que un túnel olvidado vino a cambiarlo todo. Miles de aventureros y arqueólogos han cavado bajo las piedras y montes de Jerusalén, guiados por viejas historias sobre un monarca enterrado junto a riquezas incalculables. Ese nombre, Salomón, sigue vibrando en la memoria colectiva como símbolo de sabiduría, prosperidad y poder. Y es que su historia es más grande de lo que solemos imaginar. Salomón no solo heredó un trono, recibió un reino en plena expansión y con apenas unos años de juventud demostró una visión y determinación que sorprendieron incluso a sus contemporáneos. La magnitud de sus obras, como el majestuoso templo que llevó su nombre, dejó huella en la arquitectura, la política y la cultura de todo el mundo antiguo. Su reinado, según múltiples crónicas, marcó una de las épocas más brillantes de la historia de Israel. El comercio se disparó como nunca antes. El oro fluía como ríos, y en el epicentro de todo esto erigió el primer templo sagrado. Una obra maestra de 7 años que brillaba con cedro del Líbano, paneles dorados que capturaban los rayos solares y piedras talladas con tal precisión que apenas necesitaban argamasa. Las historias sobre sus decisiones sabias son igual de espectaculares, como aquella vez cuando 2 mujeres reclamaron el mismo bebé. Salomón propuso partir al niño por la mitad, no por crueldad, sino para descubrir quién lo entregaría. Y una lo hizo. Así identificó a la verdadera madre. Ese único momento lo convirtió en símbolo de justicia e inteligencia por todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba vino a conocerlo, trayendo caravanas cargadas de especias, oro y acertijos. Se marchó completamente impactada. Salomón no solo había respondido sus preguntas, sino que había superado cada rumor que había escuchado sobre él. ¿Cómo puedes ver a través de la arena? ¿Te refieres a través de la arena?
No, a través de la arena, Su Majestad. Su imperio se extendía mucho más allá de Jerusalén. Las naves navegaban hacia Ofir y Tarsis, tierras misteriosas que algunos creen estaban en África o India, trayendo marfil, simios y riquezas. En el valle de Timna, al sur de Israel, las minas de cobre que poseía generaban una fortuna que los arqueólogos siguen descubriendo hoy día. Pero un enigma ha permanecido siempre. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No existe lápida ni cámara, ni hay nada que demuestre dónde fue sepultado. Algunos juraban que tenía que estar bajo el monte del templo. Otros especulaban sobre cuevas secretas o cámaras ocultas selladas durante milenios. Con el tiempo, la búsqueda perdió fuerza debido a demasiados callejones sin salida. Hay tantas leyendas que la mayoría de expertos se han rendido. No, esto es solo el aperitivo de la cuarta temporada. Vamos a continuar. Pero entonces algo cambió. Un descubrimiento, accidental o predestinado, dependiendo de a quién le preguntes, iba a abrir de par en par este enigma ancestral, y lo que encontraron no era solo una tumba, era un mensaje enterrado en silencio durante 3000 años, ahora abriéndose camino de vuelta hacia la luz. Lo que había adentro, apenas estamos empezando. Nos llevaron por túneles excavados y nos mostraron una de las grandes maravillas arqueológicas del mundo. Una sola grieta en la tierra, apenas visible después de una tormenta, lo cambió todo. Durante siglos, encontrar la tumba del rey Salomón se sintió como perseguir sombras. Desde caballeros medievales excavando bajo el monte del templo hasta exploradores del siglo XIX desgarrando las colinas de Judea, cada búsqueda terminaba igual, vacía. Algunos se fueron convencidos de que la tumba nunca existió, mientras otros culparon a la mala suerte, o peor aún, a mapas incorrectos. Para cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de expertos habían dejado de buscar por completo, pero recientemente algo cambió. La doctora Emily Carter, una arqueóloga conocida más por pergaminos polvorientos que por flashes de cámaras, estaba profundizando en los archivos de Jerusalén cuando detectó algo inusual: registros fiscales de la época de Salomón. Enterrado en texto hebreo antiguo había una pista: pagos enviados a una ubicación mantenida fuera de los libros, un lugar cerca de la ciudad de David. Un sitio tan bien escondido que incluso la historia olvidó que existía. La ciudad de David es el lugar donde si tomas una pala y excavas, miras debajo del suelo, cualquier cosa que saques del suelo va a coincidir con las páginas de la Biblia. Armada con tecnología de radar que podía ver a través de roca sólida, su equipo comenzó a escanear una pendiente escarpada en Silwan. El terreno luchó contra ellos con piedra caliza dentada, tierra inestable y retrasos constantes debido a tensiones políticas crecientes, generando incidentes aterradores como este de principios de mes. Pero siguieron adelante día tras día hasta que la naturaleza intervino. Una tormenta repentina aflojó la ladera, revelando una depresión poco profunda en la tierra. Al mirar esa abertura, había algo extraño al respecto. No pertenecía allí. Debajo de ese punto, el radar se iluminó como un latido del corazón y detectó túneles, no naturales, sino hechos por el hombre y profundos. El túnel está tallado en la roca a una profundidad de aproximadamente 13 metros bajo el suelo. Y si su deseo es comprender mejor las señales, revelaciones y misterios anunciados en las profecías, le invito a hacerse miembro. Es muy sencillo. Justo debajo de este video está el botón Hacerse miembro. Al pulsarlo, podrá acceder a estudios especiales y explicaciones inéditas que preparamos solo para la comunidad de miembros. El equipo quedó asombrado y la emoción los golpeó como un rayo. El equipo se apresuró a estabilizar el sitio. Cada excavación era un riesgo. También descubrieron que el túnel estaba construido con entradas falsas
y un solo paso en falso podría causar que siglos de secretos colapsaran con la roca. La doctora Carter pasó largas noches decodificando fragmentos de escritura antigua, armando un rastro dejado atrás para confundir a ladrones o saqueadores de tumbas. Los símbolos apuntaban hacia una entrada oculta, no llamativa, solo inteligente y silenciosamente enterrada a plena vista. La parte principal de esta estructura aún está oculta, necesita ser excavada. Lo que tenemos en nuestras manos es menos de un cuarto. Diría que realmente mucho menos. Pero ese no fue el verdadero punto de inflexión. El punto de inflexión llegó cuando el equipo se topó con una historia. Un relato medio olvidado transmitido por pastores sobre una ladera que brillaba bajo la luz de la luna. Un muro que centelleaba como estrellas. La doctora Carter se paró al borde de esa misma colina. El suelo estaba húmedo. Sus botas se hundían con cada paso, pero algo sobre el silencio, la forma en que las rocas se mantenían quietas como si guardaran secretos, se sentía real. La sensación era casi física. Estaban a un paso de algo que podría cambiarlo todo. Justo al otro lado de aquel pasadizo clausurado, detrás de una puerta que había permanecido intacta durante milenios, aguardaba un secreto sellado por el tiempo. Lo que sucedió después no solo desafió la historia conocida, sino que congeló a todo el equipo en un silencio absoluto. La noticia comenzó a circular en titulares de todo el mundo. Esta semana, investigadores han revelado el hallazgo de la tumba olvidada de un rey de la antigüedad. Ahora imagina que entre nosotros y un misterio de más de 3 milenios solo se interpusiera una enorme losa de piedra colocada con la intención de no ser retirada jamás. El momento de romper ese sello no fue suave ni discreto. Retumbó como si algo antiguo hubiera soltado un suspiro contenido durante miles de años, haciendo vibrar el aire con una fuerza casi sobrenatural. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y para aumentar el desconcierto, aquel instante trajo consigo un cambio en la temperatura y en la atmósfera misma del túnel, como si cruzar ese umbral implicara también despertar una historia que no quería ser olvidada. Tras semanas enteras de excavar entre afiladas rocas de piedra caliza, polvo espeso y la constante duda de si llegarían a alguna parte, el equipo de la doctora Emily Carter había seguido un rastro improbable, desde fragmentos de registros fiscales que se desmoronaban al tocarlos, hasta una ladera olvidada en el histórico barrio de Silwan. Allí se encontraron frente a una losa de piedra tan profundamente oculta en la tierra que daba la sensación de que el mismo planeta había intentado esconderla de cualquier intruso. No era un simple pedazo de roca, representaba una advertencia silenciosa y un acertijo diseñado para confundir a quien se atreviera a tocarlo. Romper esa barrera no era cuestión de fuerza bruta. Estaba integrada en una compleja estructura de defensa que parecía salida de la mente de un maestro ingeniero. Pasadizos falsos, salidas ilusorias y trampas cuidadosamente diseñadas para que si alguien se equivocaba, todo el sistema colapsara sobre los intrusos. Es como si los constructores hubieran previsto cada intento de saqueo y con una mezcla de genialidad y desconfianza hubieran dejado un laberinto capaz de frustrar hasta al ladrón más experimentado. Mientras el suelo crujía bajo el peso de las botas, la doctora Carter examinaba unas antiguas inscripciones hebreas talladas cerca de la entrada. 7 líneas, 7 símbolos, un patrón repetitivo que remitía a la legendaria construcción de 7 años del primer templo.
Entre las traducciones tentativas surgía un mensaje intrigante. Desde la reconstrucción del templo y de Jerusalén hasta la llegada de un rey prometido. No eran simples adornos decorativos, eran una clave, un mensaje oculto en piedra para quien supiera interpretarlo. Con precisión quirúrgica, el equipo comenzó a trabajar con herramientas láser y escáneres tridimensionales, registrando cada detalle como si estuvieran frente a un artefacto explosivo que requería desactivación inmediata. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Un solo error podría sellar su destino para siempre. Durante 3 días y 3 noches, se dedicaron a calibrar mecanismos, alinear piezas ocultas y detener la respiración cada vez que escuchaban el chirrido áspero de piedra contra piedra. Cada metro que avanzaban parecía devorar el sonido, hasta que el túnel se volvió tan silencioso que parecía escuchar. Y entonces llegó el instante esperado. Un chasquido seco, un retumbo profundo y una lluvia de polvo descendiendo desde lo alto. La losa comenzó a desplazarse, lenta, áspera, pero lo suficiente para abrir una grieta oscura que revelaba un abismo lleno de misterio. Se apartaron, observando ese hueco negro del que no surgía sonido ni viento, solo un aliento helado y una oscuridad absoluta. Trabajando para prevenir que las cuevas en el área sean saqueadas, filmó el momento de su descubrimiento. La doctora Carter levantó su mano, señalando al grupo que permaneciera en silencio. Nadie habló, nadie se movió. Este era un avance. Era el primer aliento de una historia que nadie había contado en miles de años. Pero, ¿qué estaba esperando en las sombras? Bueno, digamos que la tumba no había entregado todos sus secretos aún, y el siguiente paso dejaría incluso a los escépticos atónitos. El momento en que el haz de la linterna golpeó el oro, todo se detuvo. No hablar, no respirar. Solo el silencioso shock de darse cuenta de que ya no estaban persiguiendo un mito, estaban parados dentro de él. Profundo bajo la ciudad de David, en una cámara sellada intacta durante miles de años, el equipo de la doctora Carter se paró hombro con hombro, linternas temblando en sus manos. Lo que estaban viendo no era un rumor, no era folclore, era un tesoro, apilado, amontonado, metido en esquinas como si hubiera estado esperando. A lo largo de las paredes se sentaban vasijas doradas, sus superficies talladas con hebreo antiguo, destellando como si acabaran de ser pulidas. Inscripción hebrea ha sido descubierta durante esfuerzos rutinarios de conservación en una sinagoga antigua en el norte de Israel. La habitación olía a tomillo, especias, resinas, algo terroso y dulce que se pegaba al aire. En el extremo lejano, una menorá de 7 brazos se alzaba del suelo, pesada y perfecta. Sus curvas, su base, todo coincidía con lo que supuestamente tenía el primer templo. Pero esta no era una réplica de museo. Esto era real, posiblemente original. Y era solo el comienzo. Donde quiera que miraran, la cámara susurraba historias. Fragmentos de seda desvanecida, pero inconfundible, insinuaban rutas comerciales que se extendían hasta la India. Delicadas tallas de marfil hablaban de tratos hechos a través de reinos africanos. Pequeñas cajas de joyas, algunas aún cerradas, contenían aretes y cadenas tachonadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo, abrumado, se inclinó y murmuró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». Aún más impresionante, un frasco de arcilla sellado se agrietó, liberando una bocanada de aroma, azafrán, incienso y algo cítrico. Especias tan frescas que era como si el tiempo se hubiera pausado. Se sentía casi demasiado perfecto, como si alguien hubiera planeado que todo fuera encontrado. Pero no todo cuadraba. Algunas piezas tenían símbolos que nadie podía ubicar. El estilo en algunos artículos se veía más nuevo o tal vez solo diferente. Los arqueólogos involucrados dicen que esperan continuar con la esperanza de más descubrimientos por venir.
Podrían pertenecer a Roboam, el hijo de Salomón, o a otro gobernante que escondió su riqueza junto a una leyenda. La emoción era real, pero también lo era la duda. Y en una habitación como esa, la duda hace eco fuertemente. Aún así, cada artículo, cada joya, cada talla contaba una historia diferente. Y juntos pintaban un cuadro que se sentía sacado directamente de las Escrituras. Pero por deslumbrante que fuera, la cámara se sentía como un tráiler de algo más grande. Así que el equipo se movió cuidadosamente. Escáneres láser mapearon cada superficie. Ni un artefacto fue tocado sin documentación, porque un paso en falso, una mano torpe, podría borrar lo que el desierto había guardado durante siglos. Un descubrimiento. Fragmentos de un rollo bíblico junto con otras reliquias han sido encontrados en cuevas del desierto en Israel. Solo la menorá podría reescribir lo que sabemos sobre el templo, pero nadie estaba celebrando aún porque sabían que habían venido por una tumba. Y este lugar no se ve como una, pero todos podían sentirlo. Esta cámara no era el final de la historia, era solo la primera capa. Y lo que fuera que estuviera más profundo había sido enterrado por una razón. El oro era impresionante, pero la escritura en las paredes, eso es lo que realmente los detuvo en seco. Aún emocionados por la cámara del tesoro, el equipo de la doctora Carter cambió su enfoque a algo mucho más extraño. Pero escondidos con ellos había tesoros bíblicos como los que Israel no ha visto en más de medio siglo. La luz de antorcha reveló un grupo de marcas talladas en la piedra, símbolos que no solo decoraban las paredes, parecían zumbar con significado. Justo en el centro había un sello en forma de estrella, afilado y deliberado, casi idéntico al descrito en textos antiguos como la marca de Salomón. No solo un emblema de rey, sino, según la leyenda, una herramienta mágica usada para comandar espíritus. Y no se detuvo ahí. Las tallas corrían en líneas geométricas apretadas, algunas simples, otras superpuestas en espirales y ángulos tan precisos que parecían planos. Un arqueólogo susurró: esto es matemática, pero no solo medidas del templo. Esto es material de nivel superior. Algunos símbolos mapeaban proporciones, ángulos y arquitectura tan detallada que hacía que el siglo X a.C. se sintiera sospechosamente futurista. Incluso la doctora Carter bromeó: vinimos buscando una tumba y encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón. Luego vinieron las tabletas apiladas en la esquina, como si estuvieran esperando ser leídas. Un conjunto de tabletas de arcilla llevando escritura hebrea densa, algunas desvanecidas, otras perfectamente grabadas. Con solo el nombre de Dios apareciendo en hebreo, con más, aquí está David Campanali. Una describía dimensiones del templo casi palabra por palabra del libro de Primeros Reyes, pero otra era diferente mientras el lenguaje se retorcía. La estructura rompía reglas. Se leía más como un acertijo que como un registro. Esta tableta hacía referencia a algo extraño, una llave ligada al conocimiento oculto. La doctora Carter hizo una pausa. ¿Era un guiño a la llave mística de Salomón? ¿Un texto ligado a rituales y códigos antiguos, largamente descartados como mito? Nadie lo dijo en voz alta, pero el pensamiento estaba ahí. ¿Qué tal si estas no eran solo instrucciones para construir algo? ¿Qué tal si estaban escondiendo algo? Entonces, alguien lo detectó. Un cofre metido dentro de una abertura oscura en la pared, casi perdido, aproximadamente del tamaño de equipaje de mano. Se veía pesado, sellado con cierres de metal y tallado con el mismo símbolo de estrella de la pared. No había bisagras o cerraduras obvias. Podía sentir el aire cambiar mientras el equipo se amontonaba alrededor. Nadie lo tocó. Abrirlo era arriesgado, demasiado arriesgado, pero la tentación era espesa. ¿Era aquí donde Salomón guardaba los secretos reales? ¿Podría apuntar al arca del pacto o simplemente abriría una puerta a más preguntas? Y justo cuando pensaron que no podía volverse más extraño, alguien detectó un detalle en las tallas.
uno que no coincidía con nada que hubieran visto hasta ahora, un símbolo fuera de lugar y fuera de tiempo. Ahí fue cuando toda la historia tomó un giro brusco. Vamos a continuar y muy pronto vamos a encontrar algo realmente muy importante y muy especial por allá. No fue el tesoro o la menorá lo que agrietó el mundo. Fue una sola oración tallada en piedra que sonaba como Salomón hablando desde la tumba. Solo porque la sangre de David fluye por tus venas, así como por las mías, te concedo tu vida, pero te destierro de Israel para siempre. El equipo de la doctora Carter acababa de terminar de descifrar las extrañas tallas en forma de estrella cuando lo detectaron. Metido a lo largo de la pared este de la tumba, apenas visible en la luz de antorcha. 5 líneas en hebreo antiguo, suavizadas por el tiempo, pero aún lo suficientemente afiladas para provocar un escalofrío. Decía: que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los marineros. Esa línea golpeó fuerte, no solo porque hacía eco del tono poético de Proverbios, sino porque sonaba personal, como si alguien, tal vez el mismo Salomón, estuviera dejando atrás una instrucción destinada a sobrevivir siglos de silencio. La carpa de vuelta en el campamento base se iluminó con ruido mientras las laptops sonaban, los teléfonos sonaban y fotos de la inscripción se enviaban a través de continentes. Para cuando el sol se alzó sobre Jerusalén, el mundo académico ya estaba en llamas. Algunos expertos lo aclamaron como la pistola humeante. El estilo de escritura, el lenguaje, la ubicación, todo coincidía con el reinado de Salomón justo hasta la datación de 970 a 931 a.C. de las paredes de la cámara. Muy bien, esa es una de las partes de las puertas dobles del monte del templo. También fue aún al subterráneo del monte del templo. Señalaron hallazgos anteriores, la menorá, los bienes comerciales, las notas arquitectónicas, y dijeron que esto era el eslabón perdido, el hombre detrás del mito. Pero no todos lo estaban comprando. Los críticos saltaron rápido, desgarrando la evidencia pieza por pieza. Cuestionaron la autenticidad de las tallas. Algunos incluso dijeron que la redacción se sentía demasiado pulida, demasiado perfecta. Otros notaron símbolos tenues cerca de la oración que se veían persas, sugiriendo que alguien, siglos después, podría haberla tallado para imitar la voz de Salomón. Dentro de salas de conferencias y foros en línea era caos. Profesores ladraban unos sobre otros en transmisiones en vivo. Editores de revistas retrasaron publicaciones para sopesar nuevas teorías, y los titulares gritaban todo desde Salomón encontrado hasta engaño sagrado. Y justo en el medio de todo, la doctora Carter se paró calmadamente en el caos. No nos propusimos encontrar un rey, pero las pistas siguieron acumulándose. Si eso no vale la pena investigar, ¿qué sí? Cada línea de esa inscripción se sentía más pesada ahora, más que solo palabras. Insinuaba a un rey luchando con el poder, mirando las estrellas en busca de guía, y posiblemente, solo posiblemente, dejando atrás el único rastro en primera persona de su gobierno. Y mis oídos están cerca de captar sacerdotes y viejos murmurando: te mostraré que soy rey en Israel. Pero aún había un problema. Si la talla era real, entonces ¿quién o qué estaba encerrado dentro de esa cámara sellada final justo adelante? Porque el nombre de Salomón podría haber provocado debate, pero lo que el equipo encontraría después silenciaría a todos. Comparte esto con un amigo que ama un buen misterio, porque esta historia apenas está comenzando. Un nombre tallado en piedra desató una tormenta que alcanzó mucho más allá de la arqueología. Solo días después de decodificar esa oración inquietante, posiblemente escrita por el mismo Salomón, el equipo de la doctora Carter se topó con algo aún más explosivo. Cerca de la parte trasera de la cámara, bajo una capa delgada de polvo, había un conjunto fresco de inscripciones, hebreo antiguo, cincelado con cuidado, describiendo una visita real en 950 a.C. de la reina de Saba. Su Majestad Real,
Permíteme presentar a mi soberana, su majestad real, la reina de Saba. El momento en que tradujeron su nombre se sintió como si el tiempo se detuviera, porque esto no era solo otra referencia bíblica. Esta era la historia exacta contada en el libro de Primeros Reyes y el Corán. Salomón y Saba, dos figuras separadas por la historia, pero veneradas en el judaísmo, cristianismo e islam, ahora posiblemente unidos en piedra. Rabinos se reunieron sobre rollos de Torá, imanes comparando pasajes del capítulo 27 de Surá y sacerdotes susurrando sobre Biblias desgastadas. La talla no solo coincidía con las escrituras, parecía darles vida como un puente hecho de piedra que abarcaba milenios. Pero por cada creyente celebrando, había un erudito levantando una ceja. Algunos llamaron el momento demasiado perfecto. Otros señalaron anormalidades estilísticas en los símbolos de la talla que no coincidían del todo con el siglo X a.C. Podría haber sido añadida después, un tributo de un escriba devoto, o peor, una falsificación destinada a alimentar llamas religiosas. La tensión estalló rápido. Paneles en línea se convirtieron en partidos de gritos. Algunos eruditos islámicos argumentaron que la riqueza de la tumba chocaba con cómo el Corán describía a Sulaimán. Sabio, sí, pero nunca indulgente. Si vas y visitas el lugar por ti mismo, verás que estas cámaras que encontró estaban muy dañadas. Mientras tanto, líderes políticos en Jerusalén discutieron sobre quién tenía derecho al sitio. Las líneas religiosas ya tensas comenzaron a pulsar con nuevo calor, pero bajo el ruido, algo más profundo se agitó, porque las tallas implicaban más que una visita real, insinuaban una alianza, comercio, diplomacia y conocimiento compartido entre dos gigantes antiguos. Y si eso realmente pasó, podría significar que las historias sagradas no son solo espirituales, son históricas. Aún así, la pregunta permanecía: ¿estaban estas inscripciones diciendo la verdad o diciéndonos lo que queríamos escuchar? Y justo cuando el debate alcanzó un punto de ebullición, el equipo descubrió algo metido dentro de un nicho sellado detrás de la pared de Saba. No otra inscripción, no una corona, algo que podría cambiar todo de nuevo, y no estaba destinado a ser encontrado. No era otra talla. No era un pergamino, era algo más pequeño, pero más pesado que todos los demás. Doblado en la esquina de la cámara, detrás de una mesa de piedra agrietada que nadie había tocado en siglos, yacía un anillo de oro, grueso, sólido e inconfundiblemente real. Al principio se veía como solo otro ornamento enterrado, pero entonces la luz lo captó. Tallada en la cara del anillo había una estrella de 6 puntas. Ahora, esto no era algún símbolo moderno sacado de la bandera de hoy. Esto era rugoso, tallado a mano y antiguo, pero tenía suficiente parecido a la estrella de David para detener a toda la habitación en frío. Las pruebas de laboratorio después confirmarían. La metalurgia se alineaba perfectamente con el siglo X a.C. Pero incluso antes de eso, los susurros comenzaron. ¿Era este el anillo de Salomón, su sello real? El mismo que podría haber estampado paquetes comerciales con Fenicia, cartas a Saba, decretos que dieron forma al reino de Israel. Entonces se dieron cuenta de que esto no era solo un anillo, era una firma. Aún así, la cautela se arrastró. Algunos expertos advirtieron que anillos similares habían aparecido del siglo VIII a.C., principalmente ligados al rey Ezequías, la estrella de David. No era ampliamente conocida hasta mucho después en la tradición judía. Entonces, ¿era esto una casualidad, una reliquia familiar, o había Salomón adoptado el símbolo mucho antes de que la historia lo registrara? Imagina al equipo encorvado sobre microscopios, escaneando los bordes del sello con precisión láser. Cada ranura, cada rasguño fue debatido como si tuviera la respuesta a todo,
Estas estructuras antiguas se erigen como puntos de referencia fantasmales del pasado, su verdadera historia. Manejarlo tampoco era broma. Microherramientas, casos controlados por oxígeno, días de limpieza sin tocar realmente la cosa. Un aliento equivocado y podría desmoronarse, pero el riesgo valía la pena. Porque si este anillo realmente pertenecía a Salomón, podría ser el primer enlace directo entre su mano y el mundo que gobernó. Y justo cuando el equipo comenzó a creer que habían encontrado la joya de la corona del sitio, escucharon algo, un eco tenue como piedra moviéndose o algo agitándose, porque justo detrás del lugar de descanso del sello había otra pared. Y detrás de eso, bueno, nadie estaba listo para lo que encontrarían después. Justo detrás de la pared que sostenía el sello dorado, encontraron una canción. Arqueología desentraña el enigma de cómo y por qué estas maravillas fueron construidas. A primera vista se veía como más escritura tallada en la piedra. Pero mientras el polvo se aclaraba y sus linternas barrían la superficie, el patrón se destacó. Marcas repetitivas, espaciado rítmico y pequeños símbolos que se veían menos como palabras y más como sonido. La doctora Carter se inclinó, entrecorrando los ojos. Susurró a su equipo que estas no son oraciones, son notas. El equipo se congeló. En esa pared de piedra caliza fría, enterrada durante 3000 años, estaba lo que parecía una partitura musical. Y no solo cualquier música. Esto era complejo, superpuesto y tallado con símbolos ligados a instrumentos antiguos, como arpas, liras y tal vez incluso flautas. Una marca claramente se parecía al arpa de 10 cuerdas ligada al rey David. Y según el libro de Primera Crónicas, capítulo 25, Salomón había heredado no solo un trono, sino una sinfonía. Afuera de la cámara, historiadores de música ya estaban debatiendo lo que estaban viendo. Algunos dijeron que el estilo coincidía con tradiciones hebreas tempranas. Otros afirmaron que se veía sospechosamente babilónico. Los babilonios deciden conquistar Jerusalén. Sí, se rebeló contra Nabucodonosor. Mala decisión. Demasiado avanzado y demasiado limpio para ser de la época de Salomón. De vuelta en el sitio, uno de los internos tocó las marcas en un arpa réplica. Era crudo y vacilante, pero algo sobre el patrón les dio escalofríos a todos. Estas no eran solo notas, eran instrucciones para adoración. Aún así, la emoción vino con duda. ¿Eran estas tallas auténticas, de las cuales muchas partes han sido descubiertas, fuera de las murallas de la ciudad? ¿Podrían ser de un gobernante posterior tratando de honrar o imitar la corte de Salomón? Algunas marcas tenían un toque de estilo persa, otras eran imposibles de datar limpiamente. Sin importar de dónde proviniera aquello, el impacto era el mismo. Por un instante, ese lugar dejó de sentirse como una tumba y comenzó a transmitir la inquietante sensación de estar vivo, como si sus paredes, en silencio, respiraran junto al equipo. Cada inscripción fue registrada con una precisión milimétrica, utilizando escáneres láser que capturaban hasta el más mínimo trazo. Cualquier roce, incluso una exhalación demasiado cercana, podía borrar siglos de historia tallada en piedra. Y aún así, el riesgo no detuvo a los investigadores en su empeño por seguir la melodía misteriosa que parecía resonar entre las paredes. Cuando la última vibración se extinguió, el recinto reveló un secreto adicional, oculto bajo la partitura labrada. Sellado con firmeza dentro del muro, había algo inesperado. No era un mapa ni una nueva pieza musical, sino una pista que sugería la existencia de un nivel aún más profundo. Quizás el verdadero corazón de la historia. Era imposible no imaginarlo. Si esas piedras pudieran hablar, formarían un coro majestuoso anunciando la llegada de un rey. El eco de esa idea quedó flotando en el aire, alimentando la tensión y la esperanza de todos. Sin embargo, tras todos los anillos dorados, las antiguas melodías y las inscripciones que evocaban el templo, surgió una revelación que nadie esperaba.
Todavía no habían encontrado el cuerpo de Salomón, ni siquiera pistas directas de su enterramiento. A pesar del bullicio en redes y de titulares sensacionalistas que proclamaban el hallazgo de la tumba perdida, la realidad era más compleja. Sí, la cámara era auténtica y los artefactos no dejaban lugar a dudas sobre su antigüedad, pero los arqueólogos advertían que solo habían visto una fracción de lo que podría yacer oculto allí. Todo el contexto apuntaba al siglo X a.C., la época en la que, según las crónicas, reinó Salomón, y aún así, el sitio no cumplía con las características de un sepulcro, al menos no todavía. Podría tratarse de un archivo real, un santuario privado o un depósito de tesoros con un propósito ritual. En una gran carpa instalada cerca de la ciudad de David, la doctora Carter y su equipo trabajaban rodeados de planos, tabletas y escáneres de última generación, revisando una y otra vez las evidencias como si cada fragmento pudiera revelar la pieza que faltaba en el rompecabezas. Pero la ausencia de un sarcófago, de restos humanos o de una máscara funeraria real era innegable. Lo único que tenían eran símbolos que gritaban el nombre de Salomón: menorás finamente labradas, relieves de arpas, inscripciones que mencionaban a la reina de Saba y un sello dorado de factura exquisita. Era como encontrar la corona, pero sin el monarca. Esto, lejos de frenar las teorías, las multiplicó. Algunos especialistas aseguraban que la tumba debía estar muy cerca, probablemente a mayor profundidad, mientras que otros advertían que todo podría ser una construcción simbólica, un homenaje al rey cuya esencia estaba en la memoria, no en un cuerpo físico. La propia doctora Carter lo resumía con serenidad: cada vez que removemos esta tierra, nos conectamos con lo divino y entre nosotros de una manera que trasciende el hallazgo. Era más que arqueología. Se trataba de un puente espiritual entre el presente y un pasado sagrado. Y entonces, la tecnología aportó un nuevo giro. Escaneos con inteligencia artificial, aún bajo estricta reserva por la sensibilidad religiosa de Jerusalén, detectaron cavidades ocultas, líneas geométricas y posibles cámaras adicionales bajo el lecho rocoso. Sin embargo, no podían excavar, no por ahora. La zona cercana al Monte del Templo es uno de los puntos más disputados del planeta, y acceder a ella exige algo más que un permiso. Requiere un delicado equilibrio diplomático.